Algirdas Julius Greimas nace en Tula, Rusia, el 9 de marzo de 1917. Fue un lingüista e investigador francés de origen lituano, nacido en la Rusia revolucionaria. Realizó diversos e importantes aportes a la teoría de la semiótica, fundando así una semiótica estructural, fundamentada e inspirada en la de Ferdinand de Saussure y Louis Assemblée. Promovió también el grupo de investigación semiolingüística y la Escuela Semiótica de París, además de destacar sus relevantes escritos sobre mitología lituana. Estudió leyes en su país, Lituania, y lingüística en Grenoble, Francia, del año 1936 a 1939. Al terminar sus estudios regresa a Lituania para continuar su servicio militar, y en el año 1944 vuelve a Francia, donde en el 49 la Sorbona le otorga el grado de doctor. Brindó conferencias en múltiples universidades alrededor del mundo, como las de Ankara, Estambul, Poitiers y Alejandría. Y estando en Alejandría, Egipto, conoce a Roland Barthes, con el cual mantendría una estrecha relación. Fue profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de posgrado en París, en la Sorbona. Desde el año 1965 encabezaba las investigaciones de lingüística en París, poniendo las bases para lo que hoy conocemos como la Escuela Semiótica de París. Mucho más tarde, Greimas comenzó a investigar y a reconstruir completamente la mitología lituana, basando sus trabajos en los trabajos de Georges de Somerville, Claude Lévi-Strauss y Marcel Détienne. Lastimosamente, muere en París el 27 de febrero de 1992. Como hemos podido notar, Algirdas Greimas ha sido un personaje muy importante a la hora de desarrollar lo que ahorita conocemos como semiótica. En especial es reconocido por haber desarrollado un método original para la semiótica discursiva. Esta empezó con una profunda insatisfacción con la lingüística estructural que él venía viendo desde aquel entonces, porque nada más se encargaba de estudiar los fonemas y los morfemas. Es decir, nada más permitía, al final de todo, el análisis de estructuras tan pequeñas como una oración, no un texto, un párrafo o el contexto en sí, nada más lo que decía en ese mismo instante, como era puesto en ese momento. A pesar de haber hecho tremenda contribución a la semiótica de hoy en día, Algirdas Greimas no se había quedado allí al principio. En la época de la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945, se dedicó a publicar numerosos ensayos en una editorial que él mismo ayudó a fundar, que se llamaba Barbey. Su ensayo más famoso, Cervantes y su Don Quijote, sirve como una reflexión para la libertad, la moral, la libertad de expresión y la ética, cosa que es muy admirable de hacer, ya que para ese entonces Lituania estaba siendo ocupada tanto por fuerzas nazis como soviéticas. A pesar de haberse vuelto francés gracias a los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, él nunca dejó su amor por Lituania y su amada patria detrás. En numerosos ensayos publicados en francés y luego traducidos al idioma inglés, él trató de reconstruir la cultura que alguna vez se perdió. En el transcurso de todos esos años, mientras agarraba fama y reconocimiento por haber creado la estructura semiótica que hoy estamos estudiando, también se dedicó a la investigación y reconstrucción de la mitología lituana. Basó sus métodos en otros trabajos como historiadores de nombre Vladimir Probst, Marcel Détienne y Georges Dumélies. Publicó 2 libros titulados, gracias a ellos y su trabajo y su esfuerzo, Of Gods and Men, y uno llamado In Search of Natural Memory. Vamos con la teoría semiótica de Algirdas Greimas. Sus más grandes esfuerzos se destinan a la Escuela de París. Trabajó en una teoría de la significación desde una mirada multidisciplinaria. Quería generar una construcción conceptual para explicar las condiciones en las que se produce y aprende el lenguaje. Greimas empezó postulando la existencia de un universo semántico que definió como la suma de todos los posibles significados que pueden ser producidos por los sistemas de valores de toda la cultura de una comunidad etnolingüística. A medida que el universo semántico no puede ser concebido en su totalidad, Greimas introdujo las nociones de microuniverso semántico y universo de discurso, actualizada en escritos, textos hablados e iconos. Para volver a enfrentarse con el problema de la significación o la producción de sentido, Greimas tuvo que incorporar un nivel de lengua en otro nivel de la lengua y trabajar unas técnicas adecuadas de adaptación. Para ello, desarrolló los procedimientos descriptivos de la narratología y el concepto de la narratividad en la base misma de su semiótica del discurso. La significación es lo que finalmente otro repone del sentido inicial a partir de su propia experiencia. Es lo que se entiende, o mejor dicho, lo que produce.
Lo que hay entre el sentido producido y la significación se planteó como no investigado hasta el momento. No había modelos que explicaran por qué todos leemos un texto y entendemos cosas diferentes, o entendemos lo mismo. Greimas se propone entonces estudiar ya no el signo, sino el proceso de producción de ese signo, lo que está antes de él y hace que sea lo que es. Concebida la realidad como un texto, como un universo textual, se podrá explicar el ambiente social y los actores sociales y sus interrelaciones a través de una metodología de estructuras semánticas y sintácticas, paradigmáticas y sintagmáticas. La producción de sentidos es una tarea multidisciplinaria que converge en la semiótica. Instala una noción de ilusión referencial. Esto quiere decir que simula venir de lo extratextual, pero es en el texto donde lo encontramos. Que lo estemos leyendo no quiere decir que exista fuera del texto. En este planteamiento, el objeto real y concreto desaparece como tal, porque está textualizado. Greimas propone un método original para la semiótica discursiva. Este es un método el cual estuvo desarrollándolo a lo largo de 30 años. Su punto de partida fue su profunda insatisfacción ante la lingüística estructural de mediados de siglo, ya que ésta solamente estudiaba fonemas y morfemas. Estas unidades gramaticales podrían generar un número infinito de oraciones, y el techo de este método se vería reducido por su mayor unidad de análisis. El recorrido generativo es la metodología que propone Greimas para estudiar el proceso de producción de la significación. Articula planos superficiales, que serán las estructuras discursivas, con planos profundos, que serán las estructuras semiornarrativas. A la vez, cada una tiene una dimensión semántica, que se refiere a qué sentido existe en el discurso, y otra sintáctica, que se refiere a cómo esos sentidos se organizan. Greimas propone, para describir y explicar cada uno de los planos, un recorrido generativo, independiente de la manifestación y anterior a ella, que va de lo más simple a lo más complejo, y de lo más abstracto a lo más concreto, y en el que cada nivel es pasible de descripciones autónomas. Así, en el recorrido generativo de la significación son determinantes 3 etapas: fundamental, la narrativa y la discursiva, pudiendo cada una de ellas ser discutida y explicada por una gramática autónoma, aunque el sentido del texto dependa de la relación y de la conversión entre los niveles. Desde antes de la proposición clara del recorrido y de la localización de la narrativa en la etapa intermedia de esa generación de sentido, los estudios narrativos fundaron, que se puede decir, la perspectiva teórica y metodológica de los estudios semióticos. De esa forma, por razones históricas y del propio desarrollo de la teoría, y hasta incluso por razones epistemológicas, la etapa narrativa es la que se ha explorado mejor. En definitiva, Agnes Greimas empezó postulando la existencia de un universo semántico, que define como la suma de los posibles resultados que pueden producirse en la cultura de una comunidad etnolingüística. Vivió una trayectoria de continuo aprendizaje y enseñanza e, inspirado por grandes pilares de la semiótica, se convirtió en uno más luego de postular la teoría de la significación. Él buscaba que la lingüística se analizara más allá del método tradicional de morfemas y fonemas, y que se estudiaran los significados a través de la experiencia individual y colectiva mediante una estructura de 3 etapas: la etapa fundamental, la narrativa y la discursiva, a través de un recorrido generativo. Esta teoría sin duda alguna contribuyó al campo de la semiótica. Muchas gracias por su atención.